Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Jennifer Vargas, hoy por Alejandra Forero. Iniciamos nuestra emisión con noticias locales. Las leyes de BDO y del aumento en la edad de pensión fueron aprobadas. Después de una reunión maratónica con 12 votos pro y 8 en contra, ambas leyes de BDO en forma de impuesto de salud y la del aumento en la edad de pensión fueron aprobadas el martes en la madrugada. Aunque durante la campaña electoral se abogaba por quitar el BDO, ahora por petición de diferentes gremios quedó demostrado que la mejor forma de arreglar la situación es elevando el BDO nuevamente, convirtiéndolo en un impuesto a la salud. En lo que trata la reforma del aumento de la edad para la pensión, el gobierno asegura que la inyección de 170 millones de florines, el fondo de pensiones quedará 100% cubierto, algo que durante el tiempo del gobierno de MEP se cubría en un 70% de este fondo únicamente. Y continuamos en Aruba, donde el Departamento de Salud Pública confirmó 69 casos de chikungunya en la isla. Según el Departamento de Salud Pública de Aruba, DESPA, Aruba cuenta con 69 casos confirmados de chikungunya hasta la fecha. También se habla de 318 casos donde se sospecha la infección. Como ya se sabe, el chikungunya, al igual que el dengue, es transmitido a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, que es un zancudo negro con rayas blancas en las patas, y de esta forma podemos distinguirlo. Es importante recordarle a la población que en estos días de lluvia hay que revisar los alrededores de las casas para que no haya aguas estancadas que puedan servir de criadero para estos zancudos, pues sin criaderos no hay zancudos. Entre los síntomas del chikungunya está la fiebre, el escalofrío, dolor de cabeza, dolor en los músculos o las articulaciones. También puede aparecer un salpullido en la piel como si fuera alergia. Para cualquier información extra se puede tomar contacto con el Departamento de Salud Pública al 522-4200. Y sobre el proceso de paz en Colombia, las FARC hablaron sobre la liberación de los soldados y aseguraron que un incidente puso en riesgo este operativo. Nuestro enviado especial a La Habana, Cuba, Juan Jacobo Castellanos, nos tiene los detalles. Pablo Catatumbo, vocero de las FARC, acaba de decir aquí en Cuba que la liberación de los 2 soldados en Arauca se logró a pesar de un incidente con una patrulla del Ejército de Colombia. Se presentó un incidente que esperamos que no se presente en el caso del general Alzate. Una patrulla que estaba en movimiento en el sitio cerca del sitio donde habíamos acordado hacer la entrega, no permitió, debido a sus movimientos, que la entrega se hiciera en el sitio acordado y hubo que cambiar el lugar. Hubo que hacer un pequeño movimiento ahí para que ello ocurriera en un lugar distinto al que habíamos acordado. Esperamos que estos incidentes no se vuelvan a presentar y que todo transcurra en la normalidad. Pablo Catatumbo también insistió en que las condiciones en que se realizan los diálogos de paz con el gobierno del presidente Santos deben ser revisadas. Será la oportunidad para replantear situaciones como, por ejemplo, protocolizar, puntualizar mejor cuál es el papel de los garantes, puntualizar, por ejemplo, que una sola de las partes no puede tomar la determinación de levantarse unilateralmente de la mesa. Las FARC han confirmado aquí en Cuba que la liberación del general Alzate y sus 2 acompañantes se dará antes de finalizar el fin de semana. Desde La Habana, Cuba, Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol. En Venezuela, bioanalistas del Hospital Clínico Universitario de Caracas denuncian escasez de reactivos para realizar exámenes de sangre. Por ello se suman al paro de actividades que cumple ya una semana. Carla Salcedo nos trae más noticias. Tenemos varias escasez, o sea, la escasez es grande de reactivos básicos, glicemia, creatinina, electrolitos, la parte hepática, bilirrubina, transaminasas, amilasa y de una época para acá. O sea, la escasez no es que viene de unos días, sino tenemos más de un mes en esta situación. Rechazan que deban pedirle a los enfermos que hagan sus exámenes de sangre fuera de este centro de salud, por no contar con los reactivos necesarios. Los trabajadores denuncian escasez de medicinas, insumos, equipos para atender a los pacientes y retrasos en el pago de sueldos, salarios, además de bonos navideños. No es como muchos camaradas chavistas como yo que dicen que es guarimba. Esto no es aquí ninguna guarimba. Por lo menos yo no soy guarimbero, pues yo soy chavista, yo estoy con el proceso, pero difiero
de la gerencia que ahorita se está manejando muy mal. Los trabajadores de este centro de salud anuncian que en los próximos días acudirán a la Asamblea Nacional para pedir que se instale una comisión mixta que pueda resolver esta situación. De igual manera acudirán a la Contraloría General de la República para exigir una investigación sobre los recursos que se han otorgado a esta institución. Desde el Hospital Clínico Universitario, Carla Salcedo Flores, Noticiero Venevisión. El Papa hizo una visita relámpago al Parlamento Europeo, la segunda vez que un pontífice visita el Europarlamento en 26 años. Saludos desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo, lo que hace tan solo unas horas ha sido el escenario de una cita histórica. A lo largo de toda la mañana ha habido aquí muchísima expectación y revuelo, muchísima seguridad también, y un total de más de 750 periodistas acreditados han venido hasta aquí. Podríamos decir que esta ha sido una visita casi relámpago. Apenas han transcurrido 4 horas desde que el Papa Francisco ha aterrizado en Estrasburgo hasta que ha regresado de vuelta al Vaticano. Se trata de la segunda visita de un pontífice al Parlamento Europeo, después de que el Papa Juan Pablo II visitara la Eurocámara hace ya 26 años. Es importante mencionar que no se trata de una visita oficial a Francia, sino a las instituciones europeas. Ha sido pues una cita de marcado carácter político. Tras una breve ceremonia, el pontífice se ha dirigido a los eurodiputados en el hemiciclo del Parlamento Europeo. Después ha visitado también el Consejo de Europa. De ambos discursos destacan especialmente sus palabras respecto a las graves consecuencias de la crisis económica y también la inmigración. No se puede tolerar que el mar Mediterráneo se convierta en un cementerio, ha afirmado con rotundidad Francisco I. Su santidad ha hablado también de una Europa un poco envejecida que ha olvidado algunos de sus valores. En Venezuela, más de 3.000 privados de la libertad del centro penitenciario David Vilora, antigua cárcel de Uribana en el estado Lara, iniciaron una huelga de hambre en protesta por los maltratos que, según denunciaron sus familiares, reciben en este penal. Lirio Pérez con la información. Familiares aseguraron que los procesados de la antigua Uribana se niegan a recibir alimentos como protesta por una golpiza que supuestamente recibieron el viernes pasado y que comenzó en el área donde están recluidos funcionarios y 12 estudiantes universitarios. Módulo 1. Desde ahí no sabemos nada. Nos enteramos el miércoles que recibimos una llamada diciéndonos que averiguáramos de nuestros familiares, que fuéramos a fiscalía, que denunciáramos, por favor, porque llegaron al módulo 1 y los golpearon a todos, los desnudaron en el asfalto caliente, los pusieron acostados boca abajo y el que se moviera con esas palabras llevaba palo. Un muchacho que iba de libertad salió y venía del módulo 1 y nos confirmó exactamente la misma información. Del sector masculino salía humo de un incendio. Otros parientes denunciaron prohibición de visitas hasta por 6 meses y negación de traslados a internos enfermos hacia hospitales. La medida tiene que evocarse para acá para que resuelva esos problemas. Llamé la semana pasada al 0800 interno y me dijeron no, tienes que esperarte hasta diciembre. Todavía a mí no me han pasado no me han pasado las listas de lo que tienen en visita. Aún uniformada, una joven que obtuvo libertad apoyó la denuncia de maltrato. Tanto como al David Viloria, también al FENI, porque las mujeres del FENI también son maltratadas igual que nosotras, hasta peores. Con la excusa de que ya no salen a tribunales ni nada, las maltratan peor. Ahí le han partido piernas a las mujeres y todo, le han hecho moretones. Y ahorita porque no los tengo, porque si yo los tuviera se los enseñara. Desde el estado Lara, Lirio Pérez, Noticiero Venevisión. En Panamá, la Dirección de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud advierte sobre efectos secundarios en 5 medicamentos y realizaron un llamado para que la gente esté pendiente por medicamentos falsos en el mercado. El último caso reportado fue en Días Patrios. Se trata de un colombiano que intentó ingresar a través de la frontera 40.000 tabletas de sildenafil, medicamento que se usa para la disfunción eréctil, pero este era falsificado. Ahora está detenido bajo investigación. Muy cara la tableta y pues representa económicamente un beneficio para los que se dedican a hacer este tipo de comercio ilícito. Y los venden de forma ambulatoria, por ejemplo en la peatonal se ha incautado productos que no cumplen con todos los requisitos. Las autoridades advierten de otros productos naturales que se venden como medicinas para los riñones y el corazón, pero son productos que no cuentan con registros sanitarios. Primero, que su presentación sea legible, nítida, que no hayan errores en la información. Por ejemplo, eso de que le falta un punto o le falta una letra, eso es indicio
de que algo raro pasó con la impresión del producto. Por otro lado, la Dirección de Farmacias y Drogas brindó un informe sobre la correcta administración y contraindicaciones de 5 medicamentos, entre ellos dexketoprofano y ketoprofano, un antiinflamatorio que puede ocasionar fotosensibilidad al exponerse en la luz solar. En Panamá hay 4 productos que contienen este medicamento. El metotrexato, utilizado para la artritis, pero su mala administración puede causar dolor. Solo hay un producto en Panamá con este medicamento. El corticoide, tratamiento para el dolor, pero al ser inyectado puede causar efectos secundarios como la pérdida de visión, parálisis y hasta la muerte. En nuestro país no se ha aprobado su uso vía administración epidural. El rituximab, medicamento también para la artritis, puede causar alergias. En farmacias y drogas del Ministerio de Salud se encuentran 2 productos registrados con este principio activo. Y el ácido valproico se recomendó no administrar en niñas y mujeres en periodo de gestación, ya que puede producir malformaciones en el bebé. Kaira Saldaña, TVN Noticias. Desde Colombia nos llega esta historia. En medio de la conmemoración del Día de No Violencia contra la Mujer, muchos senadores aceptaron pintarse los labios como apoyo a esta campaña. Hasta el expresidente Álvaro Uribe se le midió la prueba. Los senadores se sometieron a la prueba, demostrar qué tanto están comprometidos con la no violencia contra la mujer. Algunos accedieron a pintar de rojo vivo sus labios, en un claro respaldo a los derechos humanos de este género. El senador Álvaro Uribe fue sorprendido por una de sus más grandes opositoras, su colega Claudia López, quien con labial en mano quiso comprometerlo con la causa. A pesar de la insistencia, el expresidente accedió a que le pintara un corazón en su camisa, como símbolo de respaldo. Anualmente se reportan en los hogares 36.000 casos de violencia. Ese es el hecho escandaloso que se esconde detrás de estas cifras, que ellas no alcanzan a configurar en nosotros las dimensiones de esta tragedia. Por primera vez, liberales, conservadores, uribistas, santistas, verdes y el Polo Democrático, todos se unieron en un mismo color, el naranja, que simboliza el no maltrato a la mujer. Desde el secretario general de Naciones Unidas se hace un llamado a pintar de naranja las ciudades, los barrios, los espacios de trabajo en los que estamos. En medio del acto simbólico promovido por la actriz Alejandra Borrero, un hecho dejó pasmados a los senadores. La congresista Rosemary Martínez se desmayó en medio de la plenaria. Hubo angustia, gritos y todos corrían, pero lo que no sabían era que se estaban sometiendo a otra prueba. Era un simulacro. Lo que se quería saber era qué tan solidarios son los hombres con las mujeres en emergencias como estas. Mientras en las afueras del Congreso fueron colgados muñecos de trapo con mensajes a los hombres que ejercen violencia contra la mujer. No más abusos, no más maltratos, no más golpes. Fueron las frases que se llevarán a todos los rincones del país. En Colombia, las FARC acaban de anunciar que el gobierno ya tiene en sus manos las coordenadas donde liberarán al general Alzate y a sus 2 acompañantes. Escuchemos las declaraciones del presidente Santos. Me habían preguntado mucho que cuándo es que van a liberar al general. Con la señora y el cabo, de acuerdo a los protocolos, eso se podrá hacer el sábado, entonces el sábado tendremos... Después de 3 semanas en las que permaneció internada y debió realizar reposo por un cuadro de sigmoiditis, la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, retomó su agenda pública en la Convención de Cámara Argentina de la Construcción. Pero fundamentalmente decirle yo a todos los argentinos que no a esta presidenta ningún buitre financiero ni ningún carancho judicial la va a extorsionar en contra de los intereses de los argentinos. Que se queden todos muy tranquilos. En esto no solamente los empresarios tienen que poner el hombro, sino también los trabajadores comprensión. Porque los trabajadores siempre ponen el hombro porque ponen el trabajo, porque ponen el lomo, pero tienen que tener comprensión también. En las 2 economías más importantes de Europa, primero Alemania y después Francia, se está discutiendo hoy congelar salarios por 3 años. Se está discutiendo hoy flexibilización laboral. Por eso yo le pido a mis compañeros los trabajadores, que cuidemos mucho todo lo logrado. Momento de un corte comercial, pero quédate con nosotros, ya volvemos con más aquí en Pulso Latino.